Buenas a todos y bienvenidos a lo que es el quinto video de la serie de Frontend con React. Este es un challenge que estamos haciendo como una parte de lo que es Full Stack. Si no vieron los otros 4 videos, les recomiendo que los chusmeen rápidamente o que miren al repositorio, porque logramos algo como esto. Sigue utilizando Axios, Bootstrap y Style Components. Como parte de este video, mi objetivo es hacer una funcionalidad bastante simple. En general, en las entrevistas suelen trabarse cuando empezamos a pasar funcionalidades a componentes hijos. Así que recomiendo que lo tengan muy en claro. Yo sé que es algo que cualquier dev que esté elaborando con alguna librería o con algún framework tiene que entender, que lo saben seguramente, pero las entrevistas en particular se ponen nerviosos con este tipo de funcionalidad. Yo creo que lo mejor es recurrir a lo que es el Excalibur, ¿sí? Sí, y básicamente explicar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Básicamente tenemos el componente funcional, que es characters, que básicamente lo que hace es englobar a todos estos personajes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, en este componente, vamos a crear una función que lo que va a hacer es encargarse de setear el componente, perdón, el personaje seleccionado. Eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, esto va a manejar una función y se la va a pasar a los hijos, ¿sí? Entonces el hijo va a ser el encargado de decir, che, cuando me hagas un clic en la card, o sea, en cada personaje, por ejemplo, en el más información, tengo que disparar la función del padre. Y el padre va a entender cuál es el elemento seleccionado y en función de eso va a abrir un modal. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ponerlo un poco en palabras. Vamos a activar o vamos a desarrollar, si se quiere, la funcionalidad, vamos a hacer un poquito de zoom, de más información. Esa es un poco la idea, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bastante simple. Vamos a desarrollar una función dentro del componente characters, que será la encargada de entender, vamos a ponerlo de esta forma, o de guardar, si se quiere, qué personaje se seleccionó. Y una vez se sepa eso, es decir, si hay un personaje seleccionado, ahí hay una condición, lo que vamos a hacer es mostrar un modal con información del personaje que le corresponde al personaje seleccionado. Eso es un poco la idea. Y en general, repito, yo sé que es algo que deberíamos saber como desarrolladores de cómo pasar funciones hacia abajo, callbacks y demás, pero me parece que está bueno repasarlo porque en general en las entrevistas suele haber problemas con este tipo de ejercicios. ¿Sí? Entonces, estamos dentro de characters. Vamos a crear un state acá adentro. Vamos a hacer un poquito más chico esto, así no nos molesta tanto. Ahí va. Y lo que vamos a hacer es crear un selected character ID. Sí, lo que vamos a hacer es matchar por ID, si se quiere, ¿no? Y por otra parte, set selected character ID. Hay dos formas de abordar esto. O sea, yo lo que puedo hacer es directamente guardar o estorear un ID. O lo que puedo hacer en este caso, como sé que tengo toda la información del personaje, podemos directamente guardar un objeto con la info del personaje. Ahora vamos a hacer las dos alternativas. Me parece, en este caso particular, me parece lo mejor la segunda, ¿no? Ya que no hay una búsqueda adicional ni nada por el estilo, otra API. No solamente necesito el ID, sino que podría tener toda la información para renderizar el modal y no habría ningún problema. Sí. En un principio vamos a hacer algo así, ¿no? Imagínense que vamos por la primera alternativa, que es la de historiar el ID. Vamos a hacer, esto va a ser number or null y va a arrancar en null. Fíjense que acá estoy poniendo un or acá porque este selected character ID va a arrancar en null, ¿no? Y cuando básicamente yo hago un clic en más información, esto va a ser un number. Fijémonos que si no ponemos este OR acá adentro, no podemos inicializar esto en null, ¿sí? Y a su vez, cuando si esto lo ponemos en null, ¿sí? Y queremos tocar más información, va a ser un number, entonces va a haber como una colisión, una mezcla de tipos medio rara. Y por otra parte, vamos a hacer un selected character. Ahora vamos a ver para qué es esto. Y vamos a hacer selected character. Y esto va a ser un react.useState, que va a ser de tipo character model. Esto lo teníamos por acá. Character model. Fíjense que no tenemos esta interfaz definida acá adentro. De hecho, me lo está tomando un componente, maldito TypeScript. Este es el problema. Puse acá. Y vamos a ponerle un null también acá. O un undefined, lo que quieran. Fíjense que si hacemos esto, al igual que arriba, tenemos que poner un undefined acá, para que no haya colisión.
Bien, entonces tenemos dos states definidos acá. Uno que se va a encargar de, básicamente, ver qué elemento está seleccionado, ¿sí? En este caso, qué ID de personaje está seleccionado, y otro lo que vamos a hacer es seleccionar o albergar la información del personaje seleccionado, ¿no? Del objeto. Fíjense que por eso le damos el tipo character model. Bastante simple. Ahora vamos a ver cómo optimizar un poquito esto. Entonces, vamos a crear una función que sea onSelectCharacter. Esto va a recibir un carácter ID de tipo number. Y acá adentro lo que vamos a hacer es hacer un find, ¿no? ¿Cuál es mi idea? Imagínense que vamos por la primera y necesitamos primero saber el ID y después buscar las cosas, ¿sí? Recuerden que este es el primer punto, después lo podemos optimizar. Lo que vamos a hacer es, con este character ID, ¿sí? Con este character ID seleccionado, lo que vamos a hacer es buscar dentro del array de characters, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer un character y vamos a buscar dentro del array principal, que es el que llega como props, character, y lo que voy a hacer es que matchen por ID. Character.id es igual al character ID que me va a llegar acá adentro. ¿Sí? Bastante simple. Vamos a hacer un console log del character seleccionado, character, y vamos a ver cómo usar esta función. Recuerden que este es el primer approach, ¿sí? No está ni bien ni mal hacerlo de las dos formas. ¿Podemos optimizarlo? Sí, porque estamos recorriendo todo el array de personajes. Capaz es innecesario, ahora lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo usamos esto? Bueno, básicamente esta información la tiene que conocer el hijo. O sea, el hijo sabe cuándo lo presionaron. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarla hacia abajo, de esta forma. Y fíjense que la macana de esto, la cagada, es que no cumple con la interfaz de carácter. Por eso, lo que voy a hacer es, digamos, descomentar esta función que tenía acá. Y fíjense que esta función en particular recibe una ID de tipo numérico. O sea, básicamente es lo que necesito en este caso. ¿Sí? Por otra parte, voy a destructurar esta propiedad acá. Y lo que voy a hacer es que en el más información, ¿sí? En este más información, con clic, voy a ejecutar un callback acá adentro, que lo que haga sea onSelect character y vamos a pasarle el character.id. Esa es un poco la idea. Vamos a ver si esto funciona. Llegado a este punto, lo que queremos probar es que ande, ¿no? Entonces, vamos a nuestra consola. Habíamos puesto un console log acá. Tenemos un montón de console log, ahora que lo veo. Carácter, bien. Bueno, voy a tocar más información. Y fíjense que efectivamente lo que está haciendo es, se está ejecutando esta función que tenemos acá, ¿sí? Y está imprimiendo correctamente el personaje. Hasta acá estamos bien. Pero fíjense que para lograr eso tuve que hacer un find, que para un primer approach no está nada mal, ¿no? Otra cosa que podría hacer a todo esto es básicamente comentar este elemento y vamos a hacer que esta función lo que reciba es un carácter de tipo character model. Sí, a ver si me está tirando algún problema. Vamos a poner element, quizás. No es el mejor nombre, pero bueno, evitamos duplicados acá adentro, ¿no? Igual esto ya no necesitaríamos el find. Quizás lo que podemos hacer es, ahora sí, ponerle character, ya que no necesitamos este find. Ahora voy a mostrarles qué estoy haciendo, ¿no? Pero en vez de mandar una ID, directamente voy a mandar el objeto del personaje seleccionado. Sí, es lo mismo. O sea, cada ítem, cada card sabe cuál es el personaje seleccionado. Si yo aprieto este más info, y bueno, lo que voy a hacer es devolverle este carácter, ¿no? ¿Para qué? Y bueno, me evito básicamente un find, queda más limpia lo que es la lógica, en definitiva. Entonces, lo que le voy a mandar ahora es un carácter. Fíjense que esto no cumpliría con la interfaz, ¿no? Porque básicamente lo que tengo que decir es, che, bueno, esto es un carácter y esto va a ser de tipo character model. Sí, de esta forma, claro, ahí va. Tarda un toque de TypeScript en decir, che, tenés razón, pero bueno, no importa. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo ahora, ¿no? En vez de pasarle la ID, hacer el find y toda la zaraza, lo que estoy haciendo es, bueno, listo. On click le mando el personaje directamente. Y lo que va a hacer acá es, en teoría, va a llegar el personaje completo, ¿sí? Con toda la información necesaria. Repito, esto está bueno que lo pregunten dentro de lo que es la entrevista en general. Si tienen que ustedes con el ID pegarle un endpoint más y decorar la información con otra API, está bueno tener el ID.
Pero en este caso, que tengo toda la información disponible, no es necesario. ¿Sí? Voy a poner más info y el carácter llega completo. Perfecto. ¿Qué me evito con esto? Nada, errores, iteraciones y todas esas cosas no deseadas que podrían ser mucho más fáciles de esta forma. Buenísimo. Entonces, una vez que tengo esto, yo tengo que actualizar un state, porque básicamente esto es algo reactivo, ¿no? O sea, cuando yo toco clic, ahí se tiene que desplegar el modal. Entonces, básicamente esto le va a corresponder un set selected character y vamos a ponerle character. Sí, hasta acá estamos perfecto. Vamos a borrar estas cosas que no las necesitamos. Y de esta forma, lo que podríamos corroborar, a ver, vamos a borrar esto. ¿Dónde está saliendo toda esta respuesta que no me interesa? No importa. Fíjense que si voy a la parte de components, acá adentro, me paro dentro de characters, tenemos las props, e inicialmente el state es undefined, que es básicamente este state. Excelente. Básicamente, cuando está undefined, no se muestra ningún modal. Ahora, cuando yo aprieto más información, esto debería cambiar y me debería albergar un objeto. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Con esta información disponible, lo que vamos a hacer es crear un componente más. Vamos a crear un componente nuevo dentro de esto que es character modal.tsx. ¿Sí? De acá vamos a importar un par de cositas. Vamos a importar modal, button, container, row y call. Vamos a hacer un modal súper simple. Vamos a hacer una interfaz que sea las props. Vamos a tener dos propiedades. OnCloseModal, que básicamente va a ser la función encargada de cerrar el modal, claramente. Y vamos a tener un character que va a ser de tipo characterModel. No me quiere importar las cosas esto, ¿eh? CharacterModel. Y esto venía de types, characters. Ahí va. Bien, va a ser de tipo characterModel o también undefined, para que no haya colisión. Sí. Vamos a exportar como constante character modal. Y recuerden que esto va a recibir lo que estoy proponiendo en los props, ¿no? OnClose modal y a su vez character. ¿Para qué character? Para dibujar toda la información, digamos, que yo quiera del personaje. ¿Sí? Props, y esto a su vez me va a volver un jsx.element. A ver si metí la pata en algo. Esto está bien. Bien. Y ahora que sé esto, me va a volver un jsx.element. Bien. Vamos a hacer un consistent return acá. Y lo que vamos a devolver es un modal. Vamos a dibujarlo en true. O sea, el encargado, este va a ser un componente controlado, ¿no? O sea, básicamente lo que le voy a decir es, el padre va a definir cuándo se muestra o no el modal. Muchas implementaciones le pasan un show modal acá adentro y el padre le pasa un state a esto. A mí me gusta más, por ejemplo, en este caso, hacer un condicional ternario acá de esta forma, ¿no? Por ejemplo, si selected character tiene algo, entonces lo que voy a hacer es mostrar character modal. Esa es un poco la idea. ¿Sí? Básicamente con esto, nada, me evito pasar información adicional al elemento hijo. No tiene mucho sentido en este caso para mí. Character model. Esto es lo que haría rápido en una entrevista, ¿no? Entonces, el show lo voy a definir en true. Vamos a definir que onHide el modal se oculte, es decir, que el onClose modal se dispare. Acá podría empezar a definir cosas de area labels tal cual está en la documentación de Bootstrap. Fíjense que no tienen que acordarse nada de memoria. Si entran a React Bootstrap modal, por ejemplo, acá tienen toda la info, ¿no? De cómo se ve el modal. Y nada, pueden definirle style, pueden definirle todo lo que quieran. Sí, básicamente. Yo lo voy a definir súper simple. O sea, voy a hacer un modal punto header y vamos a definirle un botón de cierre a esto. Y vamos acá a poner el character name y el character.gender. ¿Sí? Por otra parte, en el cuerpo de lo que es el modal, lo que voy a tener es, a ver, vamos a hacer un class name showGrid para que quede un poco más prolijo. Acá adentro vamos a definir acá un container, un row y una columna xc12 y md4.
Acá vamos a poner foto. Y del otro lado, vamos a poner la call que queda. Vamos a poner descripción. Bien, tenemos esto definido. Esto lo exporté como constante. Vamos a hacer una validación adicional por las dudas que se esté pasando las cosas mal. Si no existe el personaje, return null. Imagínense que se seteó mal esto por algún motivo. Entonces vamos a hacer una pequeña validación antes de dibujar, porque si no me va a explotar todo el modal. No tiene mucho sentido. Bien, ahora vamos a importar import character modal from punto barra character modal. Bien. Y dismiss following property. Claro, bueno, no le estoy pasando nada, ¿no? Entonces, para que esto se dibuje correctamente, para que se cierre y toda la vaina que acabamos de decir, lo primero que le tenemos que pasar es el personaje. ¿Qué le vamos a pasar en el personaje? Le vamos a pasar justamente este state. ¿Sí? Y fíjense que para que no se vuelva a quejar esta interfaz, le tenemos que pasar un handler de onCloseModal. ¿Qué es onCloseModal? Fíjense que no tenemos definida una función de onCloseModal, ¿no? Pero la vamos a crear ahora. onCloseCharacterModal. La vamos a crear acá. Y vamos a decir, bueno, onCloseCharacterModal, ¿sí? Va a ser una pequeña arrow function, vamos a definirla en línea incluso, que lo único que haga es que setee el personaje undefined. O a null, o a lo que hayan definido, ¿no? Acá yo lo definí como undefined. Así que lo que va a hacer es poner en undefined esto, y esto en teoría se debería ocultar. ¿Sí? Vamos a eliminar esto. Ahí es lo que se está quejando. Ok, vamos a comentarlo. Ya en teoría lo estamos validando con el array return, pero no me está dejando. Bueno, ahora vemos qué pasa. Perfecto. Entonces, ¿hay algún error en consola? No. Bien, buenísimo. Cuando tocamos más información, ok, aparece Summer Smith, type of mail, foto y descripción. Ok, para poder completar esto, acá me había confundido, bueno, creo, ¿no? Ahora vamos a ver. Para terminar de completar esto, lo que vamos a hacer es ir a lo que es el personaje, ¿sí? Y vamos a poner la foto. Para poner la foto, vamos a hacerlo súper simple. Vamos a poner un image con un style de width 7 rem, por decir algo. Vamos a cerrar esto. Vamos a poner el source, que va a ser el character.image. Y por otra parte, el alt, que va a ser el character.name. Acá lo que me está pasando, intuyo que es, esto puedo valer un JSXElement, o en este caso va a valer un null por el early return, así que ahí está. Bien. Y otra parte, en la descripción, lo que vamos a hacer es poner un h5, que diga especie, character.species, a ver, me importa cualquier cosa, character.species. Vamos a poner un par de más de h5 acá, que sea origen, character.origin, y vamos a poner un character.location.name. ¿Sí? Esto vamos a poner location. Estamos mezclando Spanglish, esto no se hace, pero bueno. Y por otra parte, el último, vamos a poner el tipo. ¿Sí? A ver, acá pueden agregar la información que quieran, ¿no? Dependen del requisito y de qué les esté pidiendo el entrevistador. Pero bueno, vamos a poner un character.type. Y si no está definido, vamos a hacer esto. Si está definido esto, que sea character.type. Y si no, nada, un signito. Porque esto lo habíamos definido como opcional, si mal no recuerdo. Children, React, no, multiple. Ok, vamos a dejarlo así. Entonces, refrescamos un poco esto y explotó toda la bosta. Muy bueno. Vamos a ir a la consola. Objects are not valid in React, bla, 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 bla. Ok. Characters.origin. ¿Y esto cómo lo habíamos definido? Origin. Ah, ok. Esto era un objeto. Bien. Ahí está. Bien. Estos son errores de React horrorosos. Bueno, y ahí quedó de esta forma, ¿no? Especie humano, origin unknown,
location, bla. Y si vamos a otro, bien, el tipo parasite aparece, ¿sí? Fíjense que la diferencia es, nada, acá estamos validando que existe el elemento. Una cosita que puede llegar a surgir dentro de lo que es este tipo de entrevistas es el tema del uso y abuso de use callback, use memo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Fíjense que en este caso nosotros estamos pasando una función, ¿sí? En este caso la función onCharacter, que lo único que hace es setear un state. Recuerden que lo que pueden hacer para este tipo de cosas es usar react.useCallback. Si recuerdan, lo que hace es memorizar la instancia de la función y si el elemento o la función no cambia sus dependencias, que le estamos dando como argumentos, ¿sí? Básicamente esta función no se vuelve a recrear en cada renderizado. Fíjense que son funciones que tienen un coste computacional muy bajo. O sea, este siempre es como el trade-off de, che, ¿pongo useCallback o no pongo useCallback? Que es una función pesada. Esta función para mí, y más que nada sabiendo que estamos paginando y que tenemos una aplicación muy, muy limpia, no vale la pena poner el React Use Callback. Lo mencionaría, ¿sí? Mencionaría que memoriza la instancia de la función, a menos que cambien lo que son ciertas dependencias, en este caso, ¿sí? Que fíjense que no las estamos seteando, pero en caso que cambien lo que son los personajes, ¿sí? Podríamos ponerlo, lo que fuese, ¿no? En fin, esto lo mencionaría. También mencionaría que memorizar funciones no es, o sea, no podría memorizar todas las funciones porque tiene una referencia guardada una función memorizada y es más pesada o es más costosa, por decirlo de alguna forma, memorizar que no memorizar, ¿sí? Entonces explicaría que, a mi punto de vista, no tiene un coste computacional alto esta función, no vale la pena memorizar dada lo que es la aplicación en sí. Y lo mismo pasaría con useMemo, solamente que en este caso no estamos seteando ni memorizando ningún objeto ni nada por el estilo. Lo que tienen que tener en cuenta, useCallback sirve para funciones, no se usa siempre, siempre ténganlo presente que en caso de usar useCallback son funciones que pasaríamos hacia abajo, dentro de lo que es el árbol de componentes, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido hacer un useCallback acá y no usarlo, ¿sí? O no pasarlo a un hijo, en este caso. Sí. Lo mismo en este caso, ¿no? O sea, fíjense que tenemos un close character modal, lo podríamos aplicar, creo que es la misma lógica que les comentaba anteriormente, ¿no? No tiene coste computacional casi hacer esto. Y más en el tipo de aplicación que estamos hablando. Fíjense que cuando nosotros ya hacemos esto, lo que es el state cambia en sí. Vamos a ir a la parte de componentes. Characters. Fíjense que ya nos aparece dentro de Hook un callback que estamos definiendo. Adentro esto lo pueden visualizar acá. Más información, aparece. ¿Sí? Fíjense que cambia lo que es el state, por lo tanto aparece lo que es este modal. ¿Sí? No tengo mucho más para agregar en este video. Espero que les haya sido de utilidad. En el próximo ya vamos a empezar con lo que es la parte de búsqueda. Y de hecho, en el próximo va a ser más cortito. Vamos a hacer un custom hook para hacer un focus dentro de lo que es el search, ¿no? Que va a ser bastante simple. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta luego y nos vemos en la próxima.